Ya leímos Lucas 15 del 11 al 32, es el pasaje que estaremos revisando en este día y puse como título El gozo de Dios. Es una parábola de las más conocidas, la parábola del hijo pródigo, y es una predicación que de hecho di hace ya algún tiempo, algunos años. No sé si alguien de aquí la podrá haber escuchado, pero creí importante hacerlo en esta ocasión nuevamente. Y voy a pedirles, mis hermanos, por favor me acompañen en una oración. Eterno Padre Celestial, perdonador, lleno de gracia, quien se ha manifestado en misericordia para cada uno de nosotros, y poder recordar los principios que encontramos en esta parábola para nosotros es un bálsamo al saber que tú, Señor, nos perdonas y nos aceptas en tu gracia, en tu misericordia. Gracias, Dios, te ruego que tú me uses a fin de que tu palabra sea expuesta, que tu Santo Espíritu abra el entendimiento de las personas que no te conocen, igualmente a los que te conocemos, Señor, que podamos aplicar estos principios también a nuestras vidas y vivir en agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solamente quiero leer el pasaje que se encuentra en Lucas 15, versículo 24, donde vemos aquí dentro del relato que nuestro Señor Jesucristo hace de la parábola con respecto al Padre y su gozo de que su Hijo había regresado, porque dice: este Hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Algo que regocija al Señor es precisamente cuando un hombre viene en arrepentimiento delante del Señor. Y el Señor utiliza esta parábola, una parábola, lo que significa en sí es depositar algo a un lado, es también comparar, y significa poner una cosa al lado de otra con el propósito de comparar. Hay quienes consideran que el concepto de comparación no está necesariamente contenido en la palabra, pero en el Nuevo Testamento se halla casi exclusivamente en los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Pues son los evangelios que más se parecen entre sí, que son Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Juan no se considera como un evangelio sinóptico, pero estos tres evangelios que les comento están considerándolo así. Por lo general se usa cuando se emplea una parábola en un relato algo largo, sacado ya sea de la naturaleza o de circunstancias humanas, siendo su objeto la enseñanza de una lección espiritual. O sea, una parábola va a utilizar elementos de la naturaleza para enseñarnos algo. Cuando nosotros vamos a las parábolas, es importante que nosotros tratemos de evitar dos peligros que pueden existir en las parábolas. Número uno es el de pasar por alto las características centrales. La parábola siempre va a mostrar un propósito central, y es que tenemos que evitar de no encontrarlo, ¿no? Sino que realmente encontremos cuál es la enseñanza de esa parábola. El segundo punto que debemos de evitar es de intentar aplicar un significado a cada uno de sus detalles. A veces nosotros queremos encontrar una parábola y qué significa exactamente cuando la parábola dice esta palabra, ¿no? Cuando no es necesario. Finalmente lo que hay que encontrar cuál es el mensaje que esta parábola nos está mandando. Y es lo que nosotros vamos a hacer acá. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando David pecó, cómo se acercó el profeta Natán para reprochar a David su adulterio con Betsabé y el asesinato del marido de ella. Entonces vemos que el profeta Natán simplemente dijo una historia acerca de dos hombres que probablemente no existían, pero para darle a entender que realmente el que había cometido el pecado era David, ¿no? Y que dentro de sí dijera: sí, yo he pecado contra el cielo y contra Dios. Entonces las parábolas sirven para esto. En este caso de la parábola de Lucas 15, bueno, hay una serie de tres parábolas. Encontremos como contexto, y esto es importante porque son tres secciones de parábolas que el Señor dice,
es en base a una contestación que están haciendo los fariseos y los escribas. Si ustedes van a Lucas 15, versículos del 1 al 2, Lucas 15 del 1 al 2, ahí están rápidamente en sus Biblias. Dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Ok? Entonces vemos que este precisamente es el contexto. Y con estas tres parábolas se da contestación a la acusación dirigida al Señor. ¿Cuál es la acusación? De que Cristo estaba comiendo con estos que eran los recaudadores de impuestos y con los pecadores. Y Cristo da precisamente esas historias. Vemos que el Señor menciona a dos tipos de personas, ¿no? Aparte de todos los que lo estaban escuchando. Por un lado eran los escribas. ¿Quién eran los escribas? Pues eran los maestros de la ley, eran realmente hombres de letra. En su formulación, la piedad de ellos quedaba reducida a un formalismo externo. Eran personas que conocían, pero realmente eran demasiado formales, donde realmente lo que ellos enseñaban estaba basado solamente en cuestiones externas. Sus funciones con respecto a la ley eran enseñarla, era desarrollarla y usarla en relación con el Sanedrín y en varios tribunales locales. También estaban los otros, que eran los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Esta palabra de los fariseos significa separar, y ellos vivían de una manera que vivían de forma diferente a la generalidad de la gente. Se comportaban diferente, se apartaban de las personas, y los fariseos y los saduceos aparecen como partidos distintos en la última mitad del siglo segundo, antes de Cristo. Estos fariseos eran un grupo de hombres celosos de la religión, eran sumamente religiosos, que actuaban bajo la conducción de los escribas. Los fariseos, cuyo principio fundamental era una separación completa de los elementos no judíos, eran el partido estrictamente legal entre los judíos. Eran sumamente celosos por la ley y casi llegaban a deificar la ley. Y su actitud se tornó meramente externa, formal y mecánica. A ellos lo que les interesaba era hacer todos los lineamientos de la ley, pero realmente no se interesaban en Dios. ¿Se acuerdan cuando estuvimos predicando acerca de las bienaventuranzas, el Sermón del Monte? El Señor Jesucristo definitivamente los pone, ve realmente cuál es su corazón y les llama hipócritas. Entonces solamente ellos eran una apariencia de piedad, pero realmente sus vidas estaban totalmente alejadas de Dios. Entonces lo que estaba pasando con estas personas es que ellos realmente creían que estaban representando a Dios. Centraban la religión en la observancia de la ley, enseñando que Dios solamente otorga su gracia a aquellos que ajustan a sus preceptos. Solo aquellos que podían seguir la ley, solamente Dios les podía conceder gracia, y por supuesto, ellos pensaban, los fariseos y los escribas, que ellos eran merecedores de la gracia y la buena bondad de Dios. De esta manera, la piedad se hizo formalista. Dijeron: si tú no te comportas de una forma, entonces significa que tú realmente no crees en Dios. Y Cristo, por supuesto, vino a cambiar totalmente eso. La vida en Cristo, el cristianismo, no es una cuestión de formalismos o de instrucciones muy específicas en que la gente pueda moverse, ¿no? Hay iglesias que, por ejemplo, le dicen a la gente: tú tienes que ir los domingos a la iglesia y tu falda no debe pasar de tus tacones. Si tu falda no es tan larga que cubra tus tacones, entonces déjame decirte que ya estás reprobada delante del Señor. Y no es así. Cuestiones externas, cuestiones legalistas, realmente no van con respecto a Dios. Por supuesto, la forma en que una mujer se debe vestir debe ser de una forma correcta, que no ofenda a nadie, particularmente al Señor. Pero lo que hacían los fariseos era eso: estipulaban una serie de cosas en las cuales ellos ponían como reglas, en los cuales solamente los hombres podían ajustarse a las enseñanzas de Dios. Eran sumamente formalistas. Ellos daban mucha importancia a eso, pero se olvidaban de la actitud del corazón. Y Cristo, más que todo, se dirigía al corazón.
Cristo siempre el corazón, porque Dios es el único que ve el corazón. Dios ve tu corazón, Dios ve mi corazón y está interesado qué hay dentro de él. Es interesante saber que solamente un corazón regenerado por Dios es aquel corazón que puede ser agradable delante de su presencia. Los fariseos, en cuanto a su interpretación a la ley y su aplicación de todos los detalles de la vida cotidiana, tomaron gran importancia. ¿Por qué estos murmuraban y criticaban a nuestro Señor? Precisamente por lo que les había comentado, porque a estos, o sea, Cristo recibe a los pecadores y con ellos come y se acercaban a Jesús los publicanos y también estos pecadores. ¿Quién eran los publicanos? Pues eran los recaudadores de impuestos. Eran lo más bajo que te pudieras tú imaginar en ese tiempo. Eran traidores, eran extorsionadores, eran ladrones, eran considerados como rameras y prostitutas y también eran considerados como desechos de Israel. Nadie quería a los recaudadores de impuestos. Vean todo lo que sucedía y Cristo precisamente se dirigía a ellos para predicarles del Evangelio. Los fariseos consideraban que al Cristo comer con ellos, aprobaba lo que ellos hacían. Cristo nunca robó a nadie, Cristo por supuesto nunca extorsionó a nadie, pero les predicaba el Evangelio a las personas que necesitaban el Evangelio. Y por supuesto Cristo lo sabía. Los fariseos y los saduceos y los escribas también necesitaban del Evangelio, pero ellos se creían tan buenos porque llevaban una religión que las cosas más importantes las dejaban a un lado y decían, yo he encontrado a muchas personas que dicen que saben que tú eres cristiano y hay personas que se creen muy buenas y que te dicen, ¿sabes qué? Yo sé para quién sería bueno el cristianismo, ven, te voy a presentar a mi primo, ese sí es bien malo. Lo que no sabe esta persona es que esa persona también necesita del Señor, igualmente y quizás un poco más que su primo que es drogadicto o borracho. Y es algo que el Señor Jesucristo empieza a enseñar y como también los fariseos ellos pensaban, ¿no? Por eso decían los mismos fariseos que inclusive Cristo era satánico, ya que se juntaba con ese tipo de personas que pertenecían al diablo, porque así los consideraba la élite judía. Sin embargo, vemos en Juan 8, por ejemplo, que inclusive Cristo les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque ellos decían que eran hijos de Abraham, pero no, realmente lo que ellos hacían justificaba totalmente que eran hijos del diablo ellos mismos. El Talmud decía que no te acercaras a ese tipo de personas, es decir, a los que son pecadores, ni siquiera para enseñarles la ley de Dios. Eso es lo que decía el Talmud. Pero Cristo vino a decir una cosa totalmente diferente. Toda la gente necesita de Cristo. Religiosos y no religiosos, morales y amorales, todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y Cristo se acercaba y enseñaba a este tipo de personas, porque las sanas no tenían necesidad. Lo que no entendían es que todos estamos enfermos. Todos tenemos necesidad de Dios por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. En este capítulo 15 les enseña 3 parábolas. ¿Cuáles eran estas 3 parábolas? Vemos de los versículos del 4 al 7, no los voy a leer en este mismo capítulo de Lucas 15, con respecto a la oveja perdida, la cual fue buscada por el pastor hasta que fue hallada. Versículos del 4 al 7. Después, la moneda perdida. La moneda quedó perdida en la misma casa. Esto es muy interesante, esta parábola que en algún momento quizás cubramos. Así como muchas personas estaban perdidas a la vista de Dios, a pesar de su profesión externa de ser hijos de Abraham. Y esto se puede aplicar a los muchos en la actualidad que están perdidos en el seno de la cristiandad. La moneda perdida fue buscada con una lámpara hasta que fue hallada. Era una moneda de precio, una moneda de plata. Y esto aplica para muchas iglesias cristianas en donde dentro del mismo contexto de la iglesia hay muchas personas, o pudiera haber algunas personas que realmente no son cristianas. Y vemos la tercera parábola, que es la parábola del pródigo, del hijo pródigo, que analizaremos a continuación. En los 3 relatos, algo que podemos tener como común denominador es el gozo de quien haya lo perdido. Es el gozo del cielo por la salvación de los pecadores perdidos. Cuando un pecador se arrepiente,
hay gozo en el cielo. Es el gozo de Dios. Él dio estas 3 parábolas para mostrar cuánto Dios se regocija cuando un pecador es salvo. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, lo hemos escuchado. Y realmente Dios se goza cuando un pecador viene delante de Él y le dice: Señor, por favor, perdóname, ayúdame, te necesito. Cada una de las 3 parábolas muestran que Dios recibe y perdona pecadores perdidos. Independientemente del pecado que hayas cometido, Dios te perdona. Dios es misericordioso, Dios es amoroso, está dispuesto a perdonarte siempre. Y en esta parábola nosotros lo vamos a empezar a ver. Entonces, estas 3 parábolas, de hecho, terminan con una celebración en 3 grandes fiestas. Si ustedes ven el versículo número 7, de 15:7, Lucas 15:7, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Vean más adelante el versículo 10, de la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y lo mismo vemos en los versículos del 23 al 24. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Es algo que delante del Señor se conmueve, que se goza, porque una persona finalmente viene al conocimiento de Él verdaderamente. Y es un motivo de gozo. Dios no se regocija en el juicio de los pecadores. Hay muchas gentes que quisieran pensar que Dios se regocija precisamente cuando hay un juicio con respecto a los pecadores, pero esto no sucede así. Si vamos nosotros a Deuteronomio, capítulo número 30, vamos a encontrar un ejemplo de esto. Deuteronomio, capítulo número 30, versículos del 9 al 10. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Y si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces vemos que el Señor se deleita. Más adelante en Isaías, vamos al libro de Isaías, capítulo número 62, versículo 5, Isaías 62, 5, porque como el joven se desposa con la doncella, se desposará contigo tus hijos, y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Entonces vemos que Dios se regocija, y Dios se regocija cuando un pecador se arrepiente. Es una celebración continua, es algo interesante, es algo que continuamente sucede en el corazón de Dios, el gozo de Dios cuando un pecador se arrepiente. Y ese mismo gozo de Dios debería de ser nuestro gozo. Cuando una persona viene al arrepentimiento, debemos de gozarnos con ellos y reconocer que Dios está haciendo su obra. Por supuesto, en el momento que alguien cree, Dios sabe perfectamente cuál es su corazón y su inclinación. Pero el hombre que se arrepiente verdaderamente produce gozo al Señor. Debemos de entender, por supuesto, regresando a Lucas 15, el contexto original para poder interpretar correctamente la Escritura. El significado de la Escritura está en la misma Escritura, y vamos a imaginar algo. Imaginen que viven en una villa judía, la cual no es muy diferente a las villas que actualmente hay en Israel o en una aldea campesina en el Medio Oriente, en las tiendas beduinas, por ejemplo. Y una cosa dominaba. ¿Qué es lo que dominaba en las culturas de aquel tiempo? La cultura de la vergüenza y el honor. Y todavía así lo es. Se debe evitar todo lo que traiga a tu familia vergüenza y deshonor. El honor, por supuesto, en una familia de este tipo es algo súper valioso. En la actualidad, si alguien se convierte al cristianismo, si alguien siendo judío se convierte al cristianismo, es una situación de deshonor y de vergüenza. Incluso merecen la muerte.
Es algo tan importante en estas comunidades que lo cuidan con mucho celo. Y es importante considerarlo porque Cristo en esta historia describe una situación extrema que causa deshonor y vergüenza, específicamente al padre, lo cual incluye a los dos hijos y al mismo padre. Jesús inventó a estos tres personajes. Era una situación imposible en la mente de los fariseos, algo que no pudo haber pasado. E inicia diciendo Lucas 15:11. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos. Versículo 12. Y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. El hijo menor no tenía el derecho de hacer este tipo de petición. Le correspondía en dado caso al hermano mayor. Sin embargo, ningún hijo mayor en su sano juicio haría tal solicitud. Esto que estaba haciendo el hijo menor, que en algún momento le correspondía al hijo mayor, ni siquiera al hijo mayor le correspondía hacerlo, porque la herencia se otorga cuando el padre está, cuando ya se murió. Nosotros recibimos la herencia cuando nuestros padres mueren. Normalmente es así. Bueno, me imagino que nuestro contexto igual puede ser diferente, pero en ese tiempo solamente se recibía la herencia cuando el padre estaba muerto. ¿Qué es lo que realmente el hijo menor le estaba diciendo? Es como si le dijera que por favor se muriera. El hijo deseaba que su padre estuviera muerto. Era una petición escandalosa, era vergonzosa e inconcebible. De la herencia que tenía que repartir, dice que lo repartió. Realmente el padre lo que tuvo que hacer ahí era repartir su herencia a los dos hijos. Lo hizo tanto al hermano mayor como al hermano, o al hijo mayor como al hijo menor. Las 2/3 partes le correspondían al hijo mayor y la tercera parte al hijo menor. Estaba pidiendo lo que le respondía en bienes, es decir, en propiedades, bienes, etcétera, y no lo estaba diciendo que quería administrar la tercera parte de lo que le correspondía. Él estaba diciendo que le diera lo que le correspondía para hacer lo que él quisiera con esa parte. Él le dijo, Padre, yo no sé qué es lo que tienes que hacer, yo necesito mi herencia. Uy, imagínate que te llegara tu hijo así. ¿Qué no le haríamos? En la cultura hebrea, en cuanto a alguien se le ocurría decir eso, mínimo era una bofetada de aquellas por su insolencia. Y después podía ser llevado fuera y ser azotado públicamente. Lo que estaba haciendo era un escándalo total. Lo mínimo que me decía era, cállese chamaco, y de ida y vuelta, ¿verdad, hermano? Porque lo que estaba haciendo era una total grosería. No estaba respetando a su padre. Y el padre podría hacer eso, porque él debía de cuidar y guardar el honor a toda costa. No podía permitir que se le humillara de esa forma. ¿Cómo respondió el padre? El padre respondió con deshonor. Lo que hizo fue repartirle los bienes, su riqueza a sus hijos. Es un padre tomando la vergüenza de sus hijos. Es ridículo. En la mente de los fariseos era un padre débil. El hijo mayor tenía la responsabilidad de frenar la locura de su hermano menor, pero no lo hizo. El hermano mayor sabía perfectamente lo que estaba sucediendo ahí y él debió haber dicho, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hermano? Ya cállate, por favor. No te permito que le levantes la voz así a tu padre. Pero no. Él recibió inclusive lo que le correspondía. Terrible, ¿no? Versículo 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. ¿Cómo liquida la tercera parte de una fortuna en pocos días? O sea, el padre tuvo que vender muchas cosas. Realmente lo que le quedó al padre fue casi nada y de ahí tuvo que seguir edificando. ¿Y cómo liquida la tercera parte de todo lo que ganas y gastártela en pocos días? Lo que tuvo que hacer el padre primero pues era vender propiedades, animales, malbaratando todo, ponerle un precio súper bajo,
con descuentos para obtener rápidamente el efectivo. Y después que tuvo el dinero, este joven se fue lejos a una nación gentil a malgastar su dinero, viviendo de una forma depravada. Dice el versículo 30 más adelante, con respecto a lo que dice el hijo mayor, dice, pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes, con rameras mataste para él el becerro engordado. Entonces, evidentemente, lo que hizo fue vivir un comportamiento totalmente extremo, inclusive con prostitutas, etcétera. Él vivió la vida loca, se fue e hizo todo eso, malgastó la fortuna de su padre que no le correspondía. Pero fíjense lo que dice el versículo número 14. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Algo muy importante que tenemos que reconocer es de que Dios pone diferentes cosas en nuestras vidas para que nosotros le podamos reconocer a Él. Las cosas que suceden y los que vivimos no son casualidad. En lugar de que la gente se pregunte, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Lo que debe preguntarse es, ¿para qué me está sucediendo esto a mí? Y dentro de todas estas circunstancias que pudiéramos estar viviendo, es para que nos acerquemos más al Señor. Y eso es misericordia de Dios. Eso es misericordia de Dios. En los tiempos antiguos, cuando había hambruna, significaba que lo que comes es basura. O sea, cuando hay una hambruna, pues ya no hay nada que comer. La gente empieza a buscar en los basureros. Y cuando no hay basura que comer, come sus sandalias. Y cuando ya se acabaron sus sandalias, empiezan a cazar animales, ratones. Lo que ahorita les da mucho asco a mis hermanos y mis hermanas como los ratones. O sea, le entramos a todos en esas circunstancias. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí ha estado en una circunstancia de hambruna, ¿verdad? ¿Se han comido cucarachas? ¿Nadie de aquí? Bueno, entonces nadie de aquí ha estado en esa circunstancia. Entonces, cuando los animales que puedes cazar, evidentemente hay que cazar de eso. Y muchas veces ha llegado, y eso está en la historia, que inclusive la gente empieza a comer gente en circunstancias de ese tipo. Como se ha contado en las diferentes hambrunas en el Antiguo Testamento, donde se comieron inclusive a los niños. Y eso es tocar fondo. ¿Sí han visto ese pasaje? No lo quería pasar, mis hermanos, pero quisiera que lo leyéramos. Segundo libro de Reyes, capítulo número 6, solamente para recordar y entender qué tanto era la hambre de este hijo menor. Segunda de Reyes 6, del 24 al 29. Dios nos puede llevar a circunstancias en las cuales podemos tocar fondo. Y el Señor, por supuesto, llevó hasta ese momento a este joven. Segunda de Reyes 6, del 24 al 29. Aconteció después de esto, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Recuerden que aquí ya estaban divididos el pueblo de Israel, digamos, en dos reinos, el reino del sur, reino de Judá, el reino del norte, las otras tribus. Y la base principal del reino del norte era Samaria. Y lo que hizo el rey Ben-Hadad fue sitiar a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, y aquí la sitiaron hasta que la cabeza de un asno se vendía por 80 siclos de plata, y la cuarta parte de un caf, de estiércol de paloma por 5 siclos de plata. Pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó diciendo: ayúdame, oh rey, señor mío. Y él respondió: si el Señor no te ayuda, ¿de dónde te podré ayudar? ¿De la era o del lagar? Y el rey le dijo: ¿qué te pasa? Y ella respondió: esta mujer que me dijo, da tu hijo para que lo comamos hoy, y mi hijo lo comeremos mañana. Versículo 29. Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos. Y al día siguiente le dijo ella: da tu hijo para que lo comamos, pero ella ha escondido a su hijo.
Vean qué nivel de hambruna había en ese tiempo. Por supuesto, este joven tenía muchísima hambre. Entonces dice el versículo número 15, regresando a Lucas 15:15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar a los cerdos. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Es que se arrimó a alguien, realmente ella no tenía dignidad ni amigos, y lo que iba a suceder con él es que se iba a morir. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron las personas? Lo enviaron a los cerdos, pero para que se muriera. No crean que lo quería ayudar, porque evidentemente un hombre no podría comer de las algarrobas de los cerdos. Era algo extremo para la mente judía, ya que los cerdos eran considerados inmundos. Dice el versículo 16, y deseaba llenarse el estómago de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Adicionalmente, los cerdos sí pueden digerir las algarrobas, pero los humanos no. El comer de esto le podría enfermar. Nadie puede terminar siendo un cerdo. Pudieron haber pensado los fariseos y escribas en ese momento. O sea, lo llevaron a un momento tan decadente que lo pusieron con un cerdo, con un animal. Una comparación de este tipo, ¿no? Era la peor condición para alguien. Y esta es una persona que finalmente, que Dios te lleve a este punto, es porque es una persona que realmente odia todo, absolutamente todo, y lo podemos ver en este hijo menor. Odia la autoridad de su padre, odia la autoridad de Dios, la voluntad de Dios, sus responsabilidades. Es una persona que no le gusta rendir cuentas a nadie. Este es el pecador que termina en la calle. La gente que veía a Jesús, era la gente a la cual era anunciado el Evangelio. Muchas veces, muchas personas son llevadas hasta ese momento, hasta el límite, y es para que reconozcan al Señor. Si tú estás en esa condición en este día, déjame decirte que es el momento de tu salvación. Dios te puede perdonar de tus pecados. ¿Sabe una cosa? La mayoría de las iglesias cristianas están llenas de personas que eran así. Pecadores que Dios en algún momento les permitió vivir en un extremo muy grande, para que se den cuenta de su grande necesidad de pecado que hay en sus vidas. Muchas veces es más sencillo que una persona que sea borracha, que una persona que se embriague, una persona que esté en las drogas, que una persona que sea un adúltero, un fornicario, se convierta al Señor, que inclusive un religioso. Y una persona puede terminar con estas características, que no tenga absolutamente nada. Y si tú estás en esta condición, es el momento que levantes tu cabeza y entiendas que Dios te quiere perdonar. Jesús inventó esta situación extrema de un hombre pecador. No todos los hombres son así de pecadores, ¿verdad? Pero cuando uno es así de pecador, es importante ver cómo Dios lo trata. Y es importante también para todo el resto. El versículo 17 dice, entonces volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores o jornaleros, como dice la Reina Valera, de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Lo que hizo este hombre cuando ya estaba en el fondo, cuando no podía ir más al fondo, él volvió en sí. Lo que voy a decir a lo mejor es un tanto difícil, mis hermanos, porque a lo mejor nosotros tenemos hijos a los cuales amamos profundamente. Y a veces tenemos que ser lo suficientemente sabios para saber qué hacer y hacer como este padre hizo y decir, pues vete. Y en algún momento puede ser que Dios nos traiga a ese hijo arrepentido. Muchas veces los padres somos tan sobreprotectores que no queremos que les pase absolutamente nada a nuestros hijos, cuando realmente lo que Dios está tratando de hacer es un trato especial para tu hijo, para que él venga arrepentido. Pidámosle a Dios sabiduría, entendamos cuáles son los principios de Dios para nuestras vidas y apliquémosle. No queramos ser más sabios que Dios. Dios sabe exactamente lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor, ponernos en sus manos y reconocer que Él es nuestro Dios. Y Él tratará con nosotros de acuerdo a su voluntad.
Este hombre volvió en sí. Cuando haces una sincera evaluación de tu condición, es entonces cuando la gente voltea y dice, Señor, ¿hasta dónde he llegado? Y es precisamente por su pecado. Fíjense que cuando él estaba recordando eso, acerca de los jornaleros, de los trabajadores, estas personas son las personas que ganaban el mínimo al día. Eran los pobres, los sirvientes. Eran los pobres, los sirvientes eran los que vivían en la casa. O sea, los jornaleros no eran los criados no eran los más pobres, eran los jornaleros. Porque los criados vivían en su casa, de ellos, ¿no? Entonces compartían de todo lo que había en la casa. Los sirvientes vivían en la propiedad. Pero los jornaleros eran comerciantes y artesanos que vivían en los pueblos y ganaban un salario. El joven recordó que su padre le daba más de lo que era necesario. Recordó que su padre era generoso, era bueno, y es el fundamento por el cual regresó. Iba a ser humillante, porque en la cultura del Medio Oriente, al minuto de regresar a la aldea, se amontonarían un montón de personas para burlarse y condenar a este hombre. Porque recordarían no solamente lo que le hizo al padre, a la familia, sino que también la aldea había sido deshonrado. Era algo terrible. Él tendría que sentarse en la aldea por días mientras los niños y el pueblo se burlaban de él. Y después de varios días el padre quizás podría concederle una audiencia en que él le permitiera besar sus pies o su mano. Imagínense que llegara a este punto. Yo les digo a mis hijos, por favor, hablen bien a su madre. Es más, deberían de estar besándole los pies. Y sí, es lo que nosotros como hijos deberíamos hacer con nuestros padres. Deberíamos de respetarlos hasta este momento, hasta ese modo de decir, papá, mamá, ¿qué quieres que haga por ti? Y besarle los pies y las manos. Eso ya no existe hoy, creo. Hijos rebeldes, irreverentes, que no cuidan a sus padres. Es algo terrible. Entonces, en ese momento, era permitírsele eso y ya no venir más cerca de eso. O sea, lejecitos tenían que hacer eso, humillarse, hacer eso delante de su padre. Y después, y entonces públicamente lo que harían sería azotar al muchacho ante toda la aldea para devolver algo del honor a sí mismo. Después de establecer los términos de restitución, noten, esto es muy importante. En la cultura judía era importante la restitución. Tenía que haber términos, ya que sin restitución no habría reconciliación. ¿Qué significaba la restitución? Que el hijo tenía que trabajar hasta que pagara totalmente la deuda. Y entonces había restitución. Y entonces habría reconciliación. Así se hace en el sistema legalista. Te ganas tu camino de regreso y quizás después de años de trabajo incesante con salario mínimo, quizás el padre le concedería la reconciliación. Y él sabía todo eso. Sabía este hijo menor a lo que se iba a enfrentar. Pero se estaba muriendo. ¿Cuál era su opción? No tenía otra opción. Él sabía que su padre era compasivo, bueno y generoso. Y había volteado sus ojos al cielo y había dicho, Señor, ¿qué he estado haciendo? Entonces dice el versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado tan alto como el cielo y he acumulado mis pecados tan altos como el cielo. Dice el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Cuando se debió haber dado cuenta, cuando él se fue, por supuesto, hagan de cuenta que lo que se hizo en su casa fue como un funeral, porque él ya estaba considerado como muerto. Entonces, él no pidió que fuera considerado como hijo, sino como un jornalero. No le dijo, recíbeme como a tu hijo, aquí estoy, papá, fíjate, ya regresé, vengo de lo peor y aquí estoy delante de ti. No, sino que realmente él había sido humillado. Y dijo, no quiero que me consideres como hijo porque no lo merezco, porque lo que hizo fue humillante delante de ti. Por favor, aunque sea como un jornalero, permíteme trabajar y comer algo. Estaba realmente arrepentido. Estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario para vivir. Así era la cultura. Un sistema de obras de restitución. Versículo 20. Y levantándose fue a su padre.
Finalmente lo que hizo el hijo menor fue ir a su padre, se levantó, fue a él, y cuando estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. ¡Wow! ¡Qué hermoso cuadro! Lo que hizo el padre debe haber enloquecido a los fariseos. No lo entendían. El padre estaba buscando y fue movido a misericordia. Los judíos esperaban que estuviera enojado, pero sintió en su corazón el dolor, y es lo que es la misericordia, compasión de un hijo perdido. El padre corrió. Dice que el padre corrió. Los padres no corren. Los nobles no corren. No es digno. Es inclusive vergonzoso. Es lo que tuvo que haber hecho. Ellos utilizaban lo que eran se me fue el nombre. Túnicas. Imagínense para correr, ¿no? Tenían que levantar a fuerza la túnica y correr. Y tenían que exponerse sus piernas. Y eso era algo también vergonzoso. Pero al padre no le interesó eso. No le interesó eso. No le interesó correr, levantar su túnica, correr a los límites de la aldea, y lo hizo a toda velocidad. El Padre es el buscador y tomó el desprecio y la burla sobre él que merece el pecador. Después más adelante veremos que este Padre es precisamente Dios, Dios buscando al pecador. Antes que la condenación empiece, antes que todo esto sucediera que los acabo de decir, de lo que merecía el Hijo, Él lo que hizo fue abrazarlo, donde es una señal de completa reconciliación, en donde quedó la cuestión de la restitución. No quedó, se olvidó totalmente. En el momento que lo abrazó, le dijo el Padre: no es necesario que restituyas absolutamente nada, estoy reconciliado contigo. Cuando lo abrazó no existía otra cosa más que completa reconciliación. Y eso de que dice que lo abrazó y lo besó, en el griego implica que lo besó continuamente, lo estuvo besando continuamente a él. Y es lo que precisamente Dios hace con nosotros. Es lo que precisamente hace con nosotros cuando creímos en Él, nos venimos delante de su presencia y dice: Señor, por favor, perdóname. Y Dios recibe a cualquier persona. Él está dispuesto a perdonarle. Y Cristo le dice a los fariseos: si su Dios no es así, entonces no conocen a Dios. Solo piensan que lo conocen. Y solo hay una palabra para definir esto, y es gracia. Para los fariseos solamente hay enojo. La salvación solamente es a través de la gracia, misericordia de Dios. Nadie merece la salvación. Todos merecíamos precisamente que fuéramos muertos por nuestros pecados. Pero el Padre no hizo eso. Él fue con su Hijo y se reconcilió con Él. Dice el versículo 21, y el Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Entendió que le recibió la gracia. ¿Sí se fijan cómo le dice él? Le dice Padre. Él ya estaba dispuesto a que lo tratara, y ni siquiera llamarlo padre, sino como un jornalero, que lo tratara como un jornalero. Él había recibido la gracia. El Padre le dio inmediatamente reconciliación. No tuvo que trabajar absolutamente nada para obtener la reconciliación, como lo piensan los legalistas religiosos. Todas las religiones piensan que solamente pueden alcanzar el favor de Dios a través de las obras. La Biblia dice, y solamente los cristianos creemos en eso, que podemos obtener el perdón de Dios solamente a través de gracia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Arrepentirse verdaderamente de su corazón. ¿Quién es el Padre en esta historia? Pues es Dios en Cristo. Es también la mujer que encuentra la moneda. Es el pastor que busca a las ovejas. Dios es el buscador, y antes de que el pecador pueda encontrarlo. Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué dice el versículo 22? Pero el Padre dijo a sus siervos: pronto traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Era traer el mejor vestido para una boda, vístanlo. Le estaba dando dignidad y honor completo, eso solamente gracia. Le dio un anillo como señal de autoridad.
el sello se utilizaba para sellar documentos y autentificarlos. Les dijo calzar los pies, solo los sirvientes de la casa y los hijos llevan sandalias. Le dieron todos los privilegios de la casa. Los fariseos, por supuesto, pensarían seguramente que era totalmente ridículo. ¿Cómo después de todo lo que hizo iba a ser puesto nuevamente como un hijo? Es la gracia tremenda, el perdón que el Padre tuvo para con este hijo. Y en el versículo 23 dice, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos, y vamos a regocijarnos con todos ellos. Era algo que se traería a la fiesta de bodas del hermano mayor, el becerro gordo. Yo me acuerdo mucho cuando iba con mi abuelita, vivía en un pueblo allí en Jalisco, se llama Tizapán, el Alto Jalisco, y siempre que llegaba, ¿qué creen que hacía? No tenía un becerro, pero sí tenía unas gallinitas. Y bien contenta, bueno, nos hacía, no voy a decirles cuál era el proceso, pero nos hacía nuestra gallinita con mole. Igual vemos aquí, era tanto el gozo por lo que él se había arrepentido, que no le importó, o sea, ese becerro era para la boda de su hermano, y el padre estaba contento precisamente por eso. El becerro más o menos podía alimentar quizás a 200 o 300 personas invitadas. Esto no se hace en honor al hijo. Lo que sucedió ahí realmente era precisamente algo que había sucedido para restaurar el honor del padre. Y eso es por la compasión, por el perdón y la reconciliación que realizó el Padre. Realmente, si ustedes lo notan, el que hizo todo esto fue el Padre, que tuvo misericordia y le amó, así como estaba. Entonces la fiesta que hay en el cielo no es en honor al pecador, es en honor al Salvador, porque solamente a Dios merece la honra y el honor de cada uno de nosotros. Dice el versículo 24, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. La fiesta es en toda su intensidad, y la fiesta estaba así en toda la intensidad. Pero ¿qué creen? Hay alguien que faltaba. ¿Quién faltaba? El hijo mayor, el hermano mayor. Dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. O sea, el hijo mayor no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo ahí. ¿Por qué el padre no le dijo? Porque evidentemente no tenían ninguna relación con el padre. No todos los pecadores son como el pródigo, sino que algunos son religiosos hipócritas. Y aquí tenemos el otro tipo de personas que son, digamos, los extremos. Por un lado tenemos a las personas que son sumamente pecadoras a través de las diferentes cuestiones que ellos han hecho delante del Señor. Y el otro extremo tenemos a los religiosos, como los fariseos, que son hipócritas. Son aquellos que vienen a la iglesia, mira, se dan golpes de pecho. Son aquellos que van a la iglesia y levantan su mano, pero sus vidas están totalmente alejadas de Dios y no aman a Dios, no conocen al Padre, ni el Padre los conoce a ellos. No todos los pecadores son como el pródigo, sino que algunos son religiosos hipócritas, como les había dicho. El padre sabía que el hijo mayor no iba a tener ningún tipo de gozo por el regreso de su hijo menor. Es evidente, todo aquel que le da gozo al padre, a las personas que no le conocen, a ellos no les da absolutamente nada de gozo. Sabía que su hijo no se iba a gozar. El hijo menor, por supuesto, representa a esos fariseos. El hijo mayor representa a esos fariseos y escribas, donde ahora estos fariseos estaban entrando a la historia. El hijo mayor eran ellos, los fariseos. Versículo 26. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era todo aquello? Versículo 27. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Versículo 28. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Se enojó y no quería entrar, hizo berrinche, ¿no? Se quedó ahí atrás y dijo, no, ¿por qué están haciendo esto aquí, no? Evidentemente, o sea, imagínate una fiesta donde todos estaban bien contentos, de repente llega el hijo así, con su cara de bien enojado, diciendo, ¿y esto? ¿Y ahora qué pasó? ¿No? O
O sea, en lugar de que se alegrara, ya regresó mi hermano, vamos a ver qué, y alegrarnos por lo que había pasado en eso. No, lo que él hizo es que se enojó y no quería entrar, hizo berrinche. ¿Qué fue lo que hizo el padre? Salió su padre y lo que hizo es, le rogó que entrara. El padre no tenía por qué hacer eso. Pero el padre nuevamente sufre porque era evidente para todo lo que sucedía. Sin embargo, lo que hizo el padre fue ir y a buscarlo también a él. Fue a buscarlo también a él para que entrara. Dice que entonces que se enojó. Y nos recuerda perfectamente lo que pasó en el versículo número 2, en Lucas 15:2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Murmurando, enojándose con él. Donde los fariseos estaban también enojados por los que se juntaban con Cristo por los pecadores. Los legalistas siempre son enemigos de la gracia. Odian el evangelio de la gracia. Quieren ganarse la salvación y la reconciliación. Son aquellas personas que dicen, ¿cómo es que así tan fácil te vas a ganar la salvación? Tienes que hacer a fuerzas obras, porque ¿cómo es que Dios te va a perdonar de esa forma? Lo que dice la Escritura es que el ser humano, el hombre que es pecador, todas las obras que él puede hacer son como trapos de inmundicia delante de nuestro Dios. No son suficientes, no alcanzan. La única forma de llegar a Dios es a través de la gracia. No te puedes ganar la salvación, no se puede. Porque para eso necesitaría ser perfecto y nadie es perfecto en esta vida. Porque el estándar de Dios es la perfección. Y solamente hay una persona que ha sido perfecto en esta historia y es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante la parte de la doctrina de la sustitución, en donde Cristo viene y toma nuestro lugar, porque es imposible para el ser humano hacer eso. El Padre teniendo misericordia para que nosotros podamos acercarnos a Él. Ambos, si se fijan, el hombre mayor, el hermano mayor y el menor estaban iguales. No tenían relación con el padre. El hijo mayor solo era apariencia, su corazón no estaba con su padre. Solo le interesaban sus riquezas. Realmente lo que le interesaba al hijo mayor eran sus riquezas. ¿Y qué le interesaba al hijo menor? Pues también sus riquezas. No se interesaban en el padre. Lo que les interesaba al hijo menor era gastarse todo el dinero con prostitutas, por ejemplo. Y al hijo mayor lo que le interesaba era la ilusión de su obediencia y lealtad, porque sabía que después obtendría más. Realmente su motivación era el dinero. Desde el punto de vista de los fariseos, esta persona que es el hijo mayor le parecía más honorable, sensato, porque los representaba a ellos. Vemos aquí el versículo 28 dice, y le rogaba que entrara. Una vez el padre, siendo condescendiente, invitaba al hijo mayor. ¿Quién vino de los fariseos? Es tan difícil, mis hermanos, que un religioso venga al Señor, es bien complicado, porque se creen buenos. Yo soy una persona moral, yo no le he hecho absolutamente a nadie. A ver, dime a cuántos he matado. Yo nunca he robado nada, ni he matado a nadie. Estas son las personas más difíciles, porque piensan ellas que no han hecho nada en contra de Dios, y son igual de pecadores que los otros, que necesitan el Salvador. Se creen justos. ¿Cuántos religiosos pueden venir a Cristo realmente? Son pocos. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Son difíciles de alcanzar, son legalistas, porque se creen justos, se creen buenos. Yo ya les he contado que en una ocasión fuimos a compartir el Evangelio, llegamos con una persona y le dijimos, es que tú eres pecador, dice la Escritura que tú eres pecador. Yo no, yo nunca he pecado, yo nunca he ofendido a nadie. Y de ahí no lo sacamos, a pesar que le mostramos que la Biblia dice no hay justo ni aun uno. La gente se escudriña en eso y realmente son unos hipócritas, porque viven vidas alejadas de Dios, porque la Biblia es bien clara. No es cierto lo que ellos dicen. Dios conoce sus corazones y son como los fariseos, y constantemente Cristo deslumbra su corazón. Les digo hipócritas un montón de veces. Los religiosos es lo que son. Es lo que dice la Escritura, yo no digo. Yo no tengo la posibilidad de ver los corazones, pero la Biblia es bien clara.
El infierno va a estar lleno de religiosos. El infierno va a estar lleno de católicos. El infierno va a estar lleno de mormones, de testigos de Jehová, de musulmanes, de todos aquellos que han llevado una religión, pero que no han conocido a Cristo, porque Cristo es el único camino que puede llevar a alguien al cielo. Solamente aquellas personas que han sido regeneradas verdaderamente por Dios es las que van a poder llegar al cielo, por la gracia de Dios. Todas aquellas otras personas han tratado de ganarse su salvación a través de buenas obras y al final del tiempo se van a dar cuenta que no lo pudieron hacer, que es insuficiente, no alcanzar. Si tú eres una persona religiosa que piensas que por tus buenas obras vas a alcanzar la salvación, déjame decirte que en Cristo hay perdón de pecados. Necesitas entregarte al Señor y creer verdaderamente en Él. El versículo 29 dice: pero respondiendo él le dijo al Padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Me regreso un momento al pensamiento que tenía antes. Hablaba acerca de las personas religiosas, y también se puede hablar acerca de personas que se creen cristianos y que no lo son. Que llegará el momento en aquel día que dirán: Señor, Señor, no en tu nombre hice todas estas cosas. Y Cristo les dirá: alejaos de mí, hacedores de maldad. Eso es lo importante de todo esto, mis hermanos. No podemos vivir vidas hipócritas. Tenemos que vivir vidas que realmente estemos orientados a amar a Dios con todo nuestro corazón. Versículo 29. Ya lo leí. Entonces vemos que este hermano mayor realmente, él estaba orgulloso de su buena conducta. Realmente los dos hijos se parecen realmente mucho, como ya lo hemos visto. El hijo menor siempre buscando el dinero, igualmente el mayor. Realmente ninguno de los dos amaban al Padre. Los legalistas odian la gracia. Dice el versículo 30: pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Es una respuesta realmente vergonzosa la que está haciendo el hijo mayor. Pero el padre aún fue compasivo y le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. La palabra de Dios está ahí para todo el mundo. La palabra de Dios donde expresa el camino de la salvación está en ese hermoso libro. No tienen excusa. Siempre hay la posibilidad de conocer verdaderamente a Dios. Versículo 32. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Dios no puede retener su gozo cuando un pecador se arrepiente. Dios se goza con esto. ¿Cómo termina la parábola? ¿Qué pasa después? No dice, ahí termina la parábola. Pastor MacArthur comenta: se tuvieron 8 estrofas para el primer hijo y 8 con el otro hijo, pero solo 7 con el hijo mayor. ¿Dónde está la última? O sea, la historia realmente quedó inconclusa. El hermano MacArthur, él menciona 2 posibilidades. Una de ellas es que el hermano mayor, viendo la compasión de su padre, se arrepintió de su hipocresía, abrazado por el padre, camino de vuelta a la celebración para entrar en el regocijo. Entonces, una de las posibilidades es que el hermano mayor haya entendido su pecado, haya abrazado al padre y hayan entrado juntos a la celebración, ¿no? Y a regocijarse. ¿Les gusta este final? ¿Sí? No, ese no fue el final. ¿Saben cuál fue el final? Lo que dice el apóstol, el pastor MacArthur. Al escuchar las palabras de su padre, el hijo mayor recogió un pedazo de madera y golpeó a su padre hasta la muerte. Este es el verdadero final. Fueron los fariseos y el resto de los hipócritas quienes pusieron al Dios encarnado y lo mataron con madera.
Dios sigue perdonando a los pecadores en cualquiera de los extremos y también a los que se encuentran en medio. Dios es bueno, es misericordioso y envió a su Hijo para morir por nosotros. Es un final horrible, pero eso fue lo que pasó. Cristo murió por nosotros para que pudiéramos vivir. Gracias, Dios, por tu infinita gracia. En el nombre de Jesús.